Buenas tardes, hermanos. Dice Lucas capítulo 12, versículo 48, la parte B. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y como podemos ver, este versículo nos habla de responsabilidades. Y sin duda que todos sabemos las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando no llegamos a cumplir con esas responsabilidades. Y es por ello que hemos titulado nuestro tema en esta tarde, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades. Y algo que no podemos negar, hermanos, es que todos, pequeños y adultos, casados o solteros, hombre o mujer, tenemos responsabilidades que cumplir. No hay una sola persona que esté viva que no esté sujeta a una responsabilidad. Todos nosotros y en todas partes del mundo, hermanos, tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades. Ahora, no estamos hablando de si se cumplen o no, sino de lo que estamos hablando es que, nos guste o no, todos tenemos responsabilidades con las que hay que cumplir. De una u otra forma, tengamos una familia o no la tengamos, siempre habrá algo con lo que tenemos que cumplir y llevar a cabo. Ahora, si hablamos de que la mayoría cumplimos con nuestras responsabilidades, podríamos decir que sí. Afortunadamente, una gran mayoría de personas está cumpliendo con cada una de sus responsabilidades. Otras más, aunque no al 100%, pero cumplen con la mayoría de ellas. Y hay otra minoría la cual no está cumpliendo con ninguna de sus responsabilidades. Y lo más peligroso de esto es que es una tendencia que va en aumento. El no cumplir con nuestras responsabilidades va aumentando día con día. Cada vez podemos ver a más padres de familia dejando de cumplir con su responsabilidad de proveer, de instruir, de mantenerse fieles, de dar un buen ejemplo, etcétera, etcétera. De la misma manera, podemos ver a más mujeres, más mamás, dejando a sus hijos por cumplir sus anhelos profesionales, dejando a sus hijos por llevar a cabo esos deseos personales. Podemos ver a más hijos dejando a un lado los estudios sin ninguna razón. Podemos ver también con mayor frecuencia jóvenes que ni estudian ni trabajan, solo viven siendo mantenidos por sus padres. En fin, hermanos, hay mucho tema con respecto a la falta de responsabilidad que se está viviendo hoy día. Sin embargo, hermanos, en esta tarde me gustaría que como cristianos repasáramos algunas de las responsabilidades más importantes que tenemos y que como hijos de Dios debemos de cumplir, ya que de no hacerlo así, la familia no funcionará de acuerdo al plan de Dios. El no llevar a cabo con estas responsabilidades, por ejemplo, en el trabajo no cumpliría con el propósito por el cual Dios nos lo ha dado. Y la iglesia no tendría crecimiento o el crecimiento que el Señor da a través de nuestro servicio también. La primera responsabilidad con la cual tenemos que cumplir como hijos de Dios y que de ahí se sientan las bases sólidas para todas las demás áreas de nuestra vida, lo tenemos ahí en Marcos capítulo 12 versículos 29 y 30, que dice así: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hermanos, por lo que la primera y más grande responsabilidad que tenemos como hijos de Dios es obedecer el mandato de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hermanos, si este no es el fundamento sobre el cual estamos creando nuestra vida, si no es la base sobre la cual estamos formando una familia, un hogar, una iglesia y un trabajo, tengan la seguridad de que tarde o temprano va a colapsar nuestra familia, alejándose del Señor y sirviendo a la corriente de este mundo.
Si este mandamiento no es la base que sustenta nuestro hogar, sin duda alguna que no habrá un hogar verdadero. Si no es esta la base que sustenta nuestra iglesia, sin duda que no habrá iglesia. Y si no es esta la base que sustenta nuestro trabajo, no será una bendición en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Hermanos, si cada hijo de Dios no cumple con la responsabilidad de amar a Dios como Él nos manda que le amemos, tengamos la seguridad de que las cosas no funcionarán bien. Podrán en apariencia en un principio ir funcionando correctamente, pero tarde o temprano vendrán grandes problemas en una o en todas las áreas de nuestra vida. Las consecuencias de no cumplir con esta responsabilidad creo que está por demás mencionarlas. Sin duda que cada uno de los hijos de Dios las conocemos y ahí en la palabra del Señor las tenemos. Por otro lado, si logramos cumplir de manera cabal con esta responsabilidad de obedecer a Dios cuando nos manda amarlo y lo hacemos con gozo en nuestro corazón, tengan la seguridad, hermanos, que con el tiempo se convertirá no en algo que tengamos que hacer porque Dios nos lo manda, sino en algo que anhelamos hacer, en algo que deseamos hacer con todo el corazón. Se convertirá en algo indispensable para nuestra vida, algo que no queremos dejar de hacer. Será como el aire, sin él no podemos vivir. Cuando llegamos a experimentar la paz, la confianza y las bendiciones de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, ya no queremos otra cosa. En ese momento tenemos una vida plena. Por otro lado, hermanos, y siguiendo en el orden en el que deben de estar nuestras prioridades, tenemos también una gran responsabilidad con nuestra familia, ya que después de Dios es lo segundo más importante que tenemos, o es así como debería de ser. Ahora, en el orden correcto, lo primero que vemos es la responsabilidad del varón con respecto a su familia. Dice Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el 29 nos dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La primera responsabilidad que tenemos con respecto a nuestra familia, y en específico con nuestra esposa, es amar a nuestras esposas, dice ahí en el versículo 25. Y nos aclara la manera en la que debemos de amarlas. Tenemos que poner el amor a nuestras esposas a contraluz del amor que Cristo tiene por la iglesia y confirmar si lo estamos haciendo de la misma manera. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad ante nuestras esposas de santificarlas, dice ahí en el versículo 26. Y esto es que las tratemos con todo respeto, como a nuestras esposas que son, y como a la madre de nuestros hijos que son ellas. Hermanos, también tenemos la responsabilidad de llevar el sustento a nuestro hogar, dice ahí en el versículo 29. Ahí en 1 Timoteo 5:8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Y por último, hermanos, en cuanto a las responsabilidades del varón, tenemos que cuidar de nuestro hogar y familia, dice ahí el 29. Y este cuidar tiene que ver, entre otras muchas cosas, hermanos, con instruir, con ser de ejemplo, con disciplinar, con apartarlos de las tentaciones de este mundo, con darles tiempo, con muchas otras cosas, hermanos. Tiene que ver este cuidar de nuestro hogar y nuestra familia. Ahora, en cuanto a la mujer, también tiene que cumplir con ciertas responsabilidades con respecto a su marido y a sus hijos. Dice ahí Efesios 5, versículos 22, 24 y 36,
33, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el 24 nos dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y el 33 nos dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La primera responsabilidad que tiene la mujer con respecto a su marido es de estar sujeta al marido, dice ahí en el versículo 22. Y esto, hermanas, significa que la mujer debe de estar dispuesta a aceptar la autoridad y el liderazgo de su esposo sin oponerse o resistirse. También podemos interpretarlo como sujetarse del marido para no caer o tropezar. Por otro lado, podemos ver que la mujer también tiene la responsabilidad de respetar a su marido. Y lo veíamos ahí en el versículo 33, la parte B. Hermanas, la necesidad del hombre es de sentirse respetado, así como el de la mujer de sentirse amado. Si la mujer respeta al marido, el marido la hará sentirse amado, y viceversa. Si la mujer se siente amada, la mujer hará sentir respetado al marido. Y ambos, hermanos, tanto la mujer como el varón, tienen la responsabilidad de mantenerse en fidelidad el uno para con el otro. Dice ahí en 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora, en cuanto a los hijos, veamos de manera rápida algunas de las responsabilidades, hermanos, que tienen los jóvenes, los hijos, las señoritas con respecto a la familia, los padres en específico. Lo primero que vemos es que la primera responsabilidad que tienen es de sujetarse a la autoridad de sus padres. Y esto lo podemos ver ahí en Romanos 13, versículos 1 y 2, que los invito a que posteriormente los leamos. También tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres. Ahí lo podemos ver en Colosenses 3:20. Nuestros hijos tienen también la responsabilidad de honrar a sus padres, y lo vemos ahí en Efesios 6:2. También tienen la responsabilidad de atender las instrucciones de sus padres, y esto lo podemos ver ahí en Proverbios 1:8. Estas son solo algunas de las responsabilidades que deben de cumplir en cuanto a la familia, si es que queremos que funcionen conforme al plan de Dios. Por otro lado, hermanos, veamos las responsabilidades que tenemos con respecto a nuestra iglesia. La primera responsabilidad que tenemos en cuanto a la iglesia es no dejar de congregarnos. Y es un versículo que todos conocemos ahí en Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos tiempos de pandemia, no hemos podido llevar a cabo con esta responsabilidad tal cual nos lo indica Dios. Sin embargo, hermanos, podemos seguir edificándonos a través de cada una de las actividades que como iglesia venimos desarrollando. Cápsulas bíblicas, lunes, martes, miércoles, rapicápsula los días martes, reunión de damas viernes, reunión de varones viernes, reunión de jóvenes los días sábado, enseñanzas para matrimonios también los sábados cada 15 días, los cultos de los domingos 10 y 6 de la tarde. En fin, hermanos, tenemos muchas actividades por medio de las cuales podemos seguir edificándonos. Podemos sin duda seguir con nuestras responsabilidades de congregarnos a través de estos medios y seguir edificándonos, hermanos. Por otro lado, también tenemos la responsabilidad de dar nuestros diezmos y ofrendas. Dice 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos,
el sostenimiento de nuestra iglesia y nuestro pastor dependen de que nosotros cumplamos con esta responsabilidad, que además, hermanos, trae grandes bendiciones a nuestra familia y a nuestro hogar. El Señor es fiel y cumple lo que promete. Dice ahí en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor es fiel y cumple lo que promete, hermanos. Por otro lado, hermanos, también tenemos la responsabilidad de testificar de la palabra de Dios. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El hecho de que seamos hijos de Dios nos habla de que alguien en algún momento de nuestra vida cumplió con esa responsabilidad de compartirnos, y es por eso por lo que somos salvos. Cumplamos con nuestra responsabilidad y correspondamos a aquellos que nos hablaron de Dios y no dejemos de compartir. Por último, hermanos, y no es que sean todas las responsabilidades que tenemos en nuestra iglesia, sino por tiempo, hay muchas más que sin duda pudiéramos ver, pero veamos la última de nuestras responsabilidades de esta tarde, hermanos, y es: necesitamos servir en nuestra iglesia. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Primera a los Corintios 15:58 nos dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ya llegará el momento en donde tengamos que poner manos a la obra y servir al Señor en nuestra iglesia. Sin embargo, de momento podemos servirlo desde nuestros hogares y lugares de trabajo. ¿Cómo? Compartiendo de su palabra, testificando, siendo de testimonio, orando por los líderes de la iglesia, orando por los demás hermanos, compartiendo, etcétera, etcétera. No dejemos que nuestro espíritu se apague, hermanos, con la apatía y el desánimo. Fortalezcámoslo y trabajemos desde nuestras trincheras por el Señor. Y sobre todo, estemos dispuestos, con un corazón dispuesto, para que cuando el Señor lo permita, trabajemos nuevamente en nuestra iglesia. Ya para terminar, hermanos, muchas veces dejamos pasar nuestras responsabilidades, dejamos de cumplir con ellas, dejamos que el tiempo corra pasando, pensando que no habrá ninguna consecuencia, que no pasará nada, que podremos evadirlas sin sufrir las consecuencias. Muchas otras veces ni siquiera tenemos plena conciencia de lo que somos responsables, limitamos nuestra responsabilidad a ciertas cosas y nos olvidamos de lo demás. Sin embargo, aún en estos casos seremos responsables ante Dios de todo aquello que Él nos ha dado, de todo aquello que Él puso en nuestras manos. Él nos llamará a cuentas, sin duda alguna, ¿y qué cuentas entregaremos? No nos equivoquemos al dejar solo que el tiempo corra sin hacer nada. Tarde o temprano las consecuencias vendrán y tengan la seguridad, hermanos, de que serán muy dolorosas. Mejor pongamos, con la ayuda del Señor, manos a la obra y cumplamos con nuestras responsabilidades como hijos de Dios, como padres y como miembros de esta iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.